Seguimos conversando con la presidenta ejecutiva de la ASOBAN, Liz Kramer. Liz, y antes de la pausa la comprometía a compartir con nuestros televidentes algunos datos de cómo estuvo el semestre, el primer semestre del año para el sistema bancario y financiero de nuestro país. Ustedes tienen datos puntuales y muy importantes siempre para la toma de decisiones, sobre todo de los inversores. Muchas gracias por esa oportunidad también. Voy a compartir algunos datos a mayo, ¿ya? Ujú. Que no sería el semestre completo, pero bueno, es lo que Sí. tenemos actualizado. Y hay algunos indicadores que siempre de alguna manera sirven para la temperatura o para, digamos, lo básico para decir cómo estamos. Ujú. Son depósitos, créditos, morosidad. Exacto. Así que les voy contando un poquito de eso. Los depósitos crecieron con relación al año pasado en un 12,24%. Ujú. Eso está bien, pero es un poquitito por debajo de lo que venía creciendo, ¿sí? Y sigue por un volumen por debajo de créditos. O sea, hay poquitito menos depósitos que Ujú. créditos. Eso no era la misma relación el año pasado. El año pasado había un poco más de depósitos que de créditos. Pero no Ah. obstante, sigue en expansión, un 12,24%. Estamos hablando de 21.000, casi 22.000 millones de dólares aproximadamente, ¿sí? Ujú. Entonces, en diciembre la diferencia entre crédito y depósito era 3,5 y ahora es de 2,1% entre una cosa y otra. Entonces, la variación mensual de depósito ha estado en un 0,3% respecto a abril, Sí. bajó un poquitito de eso, pero repito, sigue siendo una expansión positiva y la cartera en guaraníes y la de dólares crecieron prácticamente al mismo ritmo, 10% y 9% respectivamente, ¿verdad? Ujú. Eso en cuanto a depósitos. En cuanto a créditos, o sea, lo que la gente toma para hacer frente a sus situaciones, a sus sueños, a sus proyectos, Sí. sigue con una expansión del 21% comparativamente con el año pasado. Eso ha sido un incremento que se viene realizando bastante interesantemente. Y los desembolsos son alrededor de los 22.700 millones de dólares de desembolsos a mayo, ¿verdad? Ujú. Entonces, la expansión de la cartera en guaraníes también es superior a la de dólares, eso es casi una constante. Em, los créditos de moneda local son más de la mitad de la cartera y, bueno, un poquito la diferencia obviamente en dólares, ¿verdad? Pero guaraníes más que en dólares. Entonces, en créditos hemos crecido un 21% con relación al año pasado, más en guaraníes que en dólares, y sigue estando un poquito por arriba de los depósitos. Ahora, eso es bueno, eso es malo, la gente lo tiene que mirar de la siguiente manera. El tema es la morosidad. La gente que quite Exacto. crédito está bien, o sea, la gente quita créditos para enfrentar de repente un proyecto, para cumplir sus sueños, para diferentes circunstancias. El tema es cómo va pagando ese crédito y en ese sentido el índice de morosidad es el que da un poco el termómetro de eso, ¿no? Y la Ujú. morosidad en mayo cerró al 2,53, levemente por encima de lo que se había registrado en abril, que es 2,48%, Ujú. pero aún por debajo del nivel más alto que hubo el año pasado, que fue de 3,10%. Entonces, en términos interanuales, 9 de los 13 sectores estudiados por el Banco Central redujeron su morosidad Ujú. y 4 tuvieron unos incrementos leves, que fueron industria, servicios personales, servicios y agribusiness. Entonces, ¿es un número razonable? Sí, sigue siendo un número razonable, está dentro de lo manejable. Siempre el consumo suele ser el que más alto tiene el índice de morosidad, pero en términos generales, digamos, de los 13 sectores, 9 han bajado y 4 han subido levemente. Y reitero, la morosidad a mayo está en un 2,53%, ¿verdad? Ujú. Y, Seguramente, sí. ¿me escuchas? Sí, sí, no, la escucho, la escucho. No, y otro indicador que solemos medir o hablar para el tema digamos, de cómo está la economía, el tema de cómo estamos en tarjeta de crédito, Ujú. en cartera, perdón, en la cartera de tarjetas de crédito, digo bien. Su crecimiento contable, el saldo contable ha estado en un crecimiento del 25% interanual, una expansión del 21% que se registró a comienzo del año, ¿verdad? El parque de las tarjetas se ha estabilizado después que haya habido un incremento muy grande en una emisión el año pasado, pero está, digamos, estabilizada.
y con un parque que viene creciendo, como dije, en saldo contable de un 25%. Ujú. Entonces, eso en cuanto a tarjetas de crédito, que es otra manera de medir cómo la gente va, de alguna manera, eh, manejando su economía, ¿sí? Y las utilidades de los bancos, que siempre es un tema que yo suelo decir, a ver, yo no conozco un sector de la economía que esté tan regulado y el que se sepa tanto como el sector financiero. Nosotros no Ujú. sabemos de otros sectores cuánto ganan, cuánto pierden, qué vendieron, qué perdieron, qué... Solamente el sector financiero, bancario, se tiene este nivel de detalle y por eso se tiene también el nivel de las utilidades. Y Ujú. para mí eso es sano, primero porque uno va a querer poner su dinero en un banco que gana plata, no en un banco que pierde, ¿verdad? Es- Entonces, a medida que los bancos se fortalecen y crecen, son más capaces de otorgar mejores créditos, de competir entre sí por otorgar herramientas más competitivas y al mismo tiempo resguardar mejor el ahorro, el dinero de los ahorristas. ujú. Entonces, en ese sentido, las utilidades de los bancos siguen siendo, a pesar digamos, de la alta inversión que hacen, es uno de los sectores más competitivos, de mayor inversión en tecnología, sumamente regulados. Entonces, realmente es impactante cómo pueden ser eficientes y tener utilidades que permitan a su vez fortalecer al sistema, ¿verdad? Entonces, ha habido un incremento, a mayo de este año podemos hablar de un incremento en utilidades de un 9% con relación, en términos general de la plaza, ¿no? Ujú. Con relación al año anterior de todo el sistema. Y eso habla de vuelta de efectividad, habla de inversión, habla de responsabilidad y habla de un sistema que está sólido como para poder enfrentar nuevos desafíos y para poder resguardar el dinero de los ahorristas. Y seguramente, Liz, al presentarse estos datos en la ASOBAN, ustedes también hacen un análisis de por qué se está comportando de esta manera el sistema, con esas pequeñas fluctuaciones que pueden ser positivas o que pueden ser negativas. Y ahí confluyen muchísimos factores para que el sistema se comporte de esta manera, ¿no es así? Sí, nosotros trabajamos con 14, desde la Asociación de Bancos trabajamos con 14 comisiones, comités que abarcan los distintos temas, ¿verdad? Y además Ujú. tenemos asesorías que nos dan una mirada holística en temas de economía y en otros sectores también. Y compartimos la mirada, de hecho tenemos reuniones de consejo, reuniones de directorio, Sí, donde se comparten una mirada del sector, ¿no? Y obviamente si bien son todos competidores, yo siempre digo, tengo 14 jefes, pero técnicamente son todos competidores entre sí. sí. Desde la SOBAN, lo que nos ocupamos es del gremio y del sector Ujú. y lo que le hace bien al sector o lo que le preocupa al sector para la salud del mismo, ¿no? Entonces, temas como los temas normativos, los temas Ujú. de seguridad, los cambios que se van introduciendo, tratar de estar al día cumpliendo con las exigencias normativas, digamos, hacer las inversiones que haya que hacer para poder asegurar el sistema, estar atentos, por ejemplo, Paraguay todavía tiene una dependencia muy importante del clima, Ujú. entonces muchos de nuestros clientes del sistema financiero están en líneas de producción, en cadenas productivas vinculadas al clima, entonces cada vez que pasa algo como en obras públicas o en el clima o lo que sea, afecta a grandes sectores de la economía, afecta al sistema y eso enseguida se refleja, ya sea en los créditos, en las moras Ujú. o lo que fuese. Entonces, es una constante mirada, para eso es bueno el gremio, una constante mirada, en algunos casos a nivel micro, como en el sentido de decir, bueno, a ver, esta nueva regulación de ley de pagos, cómo hacemos para estar al día, cómo hacemos para invertir rápido, qué tenemos que ponernos, o algunas cuestiones mucho más macro, como Ujú. por ejemplo ponernos las pilas, como decimos, o ya invertir en la capacitación de unas normativas internacionales financieras que ya el Banco Central y el gobierno de Paraguay firmó como que van a ser formales a partir del año que viene, que son las IFRS. Entonces, temas normativos y temas de análisis sectorial, Ujú. siempre yo digo que me toca trabajar con los expertos de cada uno de los sectores y ese es un privilegio Sí. y poder hablar con cada uno de ellos y entender en ciberseguridad cómo estamos, qué nos preocupa, en materia de seguridad física, cómo estamos, qué pasó, qué hay en la región.
en el sistema de pagos, cómo vamos con el crédito, cómo se está compitiendo. Hay novedades en el mercado, como ustedes saben, Ujú. hay una fusión en marcha de dos de Sí. nuestros asociados que está andando sobre rieles, la fusión de Atlas y Familiar. Eh, y obviamente, como te digo, el Banco Z, otro asociado hace poco, presentó una incorporación de una inversión importante que se suma a su capitalización. Ujú. Y son nuevos actores o renovación de situaciones que impactan, que permiten una competencia y que dentro de este gremio lo que buscamos es darle ese servicio a nuestros asociados, pero a la vez convertirnos, como les dije, en un foro Sí. donde ustedes puedan también tener información seria, respaldada por nivel técnico para poder informar a la ciudadanía. Ujú. Y en términos generales, Liz, ya finalizando la entrevista, para no robarle más tiempo, en términos generales, estos analistas que trabajan con ustedes y también el gremio, ¿cómo está viendo el panorama económico general, la perspectiva para lo que resta de este año? Se prevé un buen semestre en el segundo semestre se prevé bueno, de hecho hay una proyección positiva del gobierno con relación a un incremento del PIB, ¿verdad? En un Sí. 4,4 y una leve incremento de la inflación, pero dentro todavía digamos, del 4% pronosticado. Y Ujú. eso da, por ejemplo, da una pantalla, digamos, da un horizonte. Dentro de ese horizonte nos manejamos sí con cautela por cuestiones, como les digo, del clima por un lado y por Ujú. otro lado, cuestiones que, por ejemplo, en la área vamos a abordar, que son los temas geopolíticos, Ujú. ¿sí? Cualquier cuestión digamos, geopolítica que impacta a las grandes cadenas de producción o la logística y que afecta, por ejemplo, a nuestros socios, como el caso de Brasil y su batalla actual arancelaria con Estados Unidos, Ujú. nos tiene que poner en alerta porque es nuestro principal cliente. Entonces, cosas como esa hacen que tengamos un moderado optimismo y cautela con mucha cercanía a qué está pasando en los mercados internacionales. Liz, muchísimas gracias por el tiempo y por todo lo que compartió con la audiencia de Canal Pro. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por la oportunidad y le esperamos el 7 y 8 de agosto en el centro, perdón, en el Sheraton para esta primera convención bancaria. De verdad, muchas gracias por la oportunidad.